¿Convirtieron esta tiendita en la casa de un artista? Tiene un baño atravesado adentro de una caja naranja. La única escalera se encuentra al exterior. Eso sí, parece una obra de arte. Y la recámara está rodeado de ventanas sin cortinas, con la cama en medio de la nada. Puede que sea tu estilo o no, pero si algo te podemos asegurar es que lo que estás a punto de ver en este video nunca se te va a olvidar. Acompáñenos a conocerlo. Nos encontramos muy cerca de los límites del centro de Mérida, de hecho muy cerca del barrio de Santiago, y me gustaría presentarles a la que va a ser nuestra siguiente presa. Les presento Studiolo. Como pueden ver, Studiolo, a diferencia de las demás propiedades que hemos visitado, esta es una mezcla entre arquitectura yucateca y arquitectura italiana de mitades del siglo pasado, en donde además esta es una obra completamente nueva. Como pueden notar, se hacen presente 3 capas en esta fachada, en donde en la primera nos encontramos con esta puerta estilo monasterio, en donde además decidieron incluir estas tachuelas con la intención de simular un cielo estrellado. Además, si miramos para arriba, nos encontramos con este óculo que permite la entrada de luz y al cual se le dejó un efecto de estilo crema batida. También se hace presente en esta otra ventana, en donde en la herrería se utilizó de inspiración un elemento que vieron en un viaje que hicieron por Italia. Pero creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. Una vez estando tras muro, nos recibe un encuadre visual que además de ser hermoso, es también perfecto y simétrico. Tenemos este ventanal compuesto por 3 piezas, una fija en el centro que además enmarca casi como si fuera una fotografía a esa hermosa escalera de caracol que ahorita les voy a enseñar de cerca. Y además se complementa con los ventanales de los costados que son retráctiles, se permiten abrir, lo cual permite refrescar esta habitación. Y de este lado también tenemos estos ventanales que sirven como respiro visual y que por la orientación de la casa, que hacia allá es el norte, funciona como chimenea de viento, permitiendo que los aires choquen y entren hacia la habitación. Y por acá lo que se hace presente, tanto en esta como en la habitación de arriba, es este piso de pasta que simula como si fuera un tapete. Haz de cuenta, nos vamos de picnic y asentamos este tapete, dejando descubierto las zonas del exterior y teniendo el acabado en esta parte del centro. Y algo que es inevitable sentir al estar en este espacio es esa sensación de amplitud y de calma, ya que no tenemos en ningún momento ningún obstáculo visual más allá de este elefante blanco o elefante naranja, que sirve como lienzo para el artista, así como también esconde. Ahorita les cuento qué es lo que esconde. Vamos para acá. Por acá llegamos a la cocina, en donde decidieron incorporar esta línea blanca de la marca Smeg, en donde de hecho son electrodomésticos que buscan simular los años 50. De verdad se siente que viajas en el tiempo. Y además, si me preguntan a mí, esta cocina es una cocina ideal para el espacio en el que nos encontramos, donde además de ser funcional, es un elemento decorativo que aporta al espacio en el que estamos. Y de este lado no podía faltar otro lienzo para que el artista deje volar su imaginación. En esta ocasión nos comparte la receta para ser feliz. Se las voy a decir, nada más porfa no lo estén compartiendo. Bueno, sí, todo el mundo merece ser feliz. De este lado tenemos primero 1 kilo de sonrisas, que esas tienen que ser frescas, eso sí es clave. Seguido por 520 gramos de ternura, aguas aquí, si se pasan puede ser un poco empalagoso. 50 kilos de sabiduría y 2 almohadas. Además, le agregan, por supuesto, baños separados. Y si me preguntan a mí, yo le agregaría una cosa más, que es que al menos haya un capítulo de Trasmuro al día. Pero bueno, eso ya no depende solo de nosotros, sino también de ustedes. Ya saben, ayúdenos a suscribirse y a crecer este canal. Y de este lado, se decidió incorporar este comedor, un comedor de herrería. De nuevo, pensando que este es un espacio de trabajo, es por eso que se decidió mantener este comedor sencillo, pensando en que uno viene, come un tentempié y sigue trabajando.
Y por acá llegamos a donde la magia sucede. Este es el espacio que destina David para venir a pintar. Aquí hace sus obras de arte, en donde podemos ver que se decidió incluir esta ventana, donde ya podemos ver ya más de cerca este acabado de crema batida. La verdad es que queda muy bien y armoniza con el color de toda la casa. Por acá tenemos esta silla. Digo, no sé si se han dado cuenta, pero en toda la casa se hacen presente los elementos decorativos, los elementos de diseñador, que incluso son únicos pensados para cada espacio. La verdad es que esta silla, además de verse cool, está súper cómoda. Yo creo que así sí sería godín. Pero bueno, continuamos con el recorrido. De este lado tenemos este mueble que es como un mueble estilo Minecraft. Este es un bar que, de hecho, como les avisaron que veníamos, pues decidieron dejarlo vacío y llevarse todo. Pero la verdad es que está padrísimo y tiene un olor a madera increíble. Algo que también se hace presente en este espacio y en otras partes es la presencia de lienzos en blanco por doquier. Tenemos hojas, aquí tenemos este caballete que actualmente está siendo utilizado, y por acá tenemos esta figura flotante que también nos permite pintar y que, ¿saben qué? Yo creo que ahora sí es momento de ver lo que hay atrás. Y no sé ustedes, pero yo desde que entré no he dejado de preguntarme qué hay adentro de este elefante blanco. Vamos a conocerlo. Como pueden ver, el único espacio que faltaba era este baño, en donde se hace presente el baño que tiene todo lo necesario para las visitas, incluido este tótem. Esta es una única pieza, de hecho es una pieza de herrería recubierta con piedra que es completamente funcional y además bonita. Nos contaron que pesa además muchísimo. Y algo que se hace presente en toda la casa, y el baño no es la excepción, son los muebles de diseñador, en donde inclusive hasta los muebles para guardar el papel de baño son de diseñador. Y se preguntarán ustedes, oye, pero esto es un baño, ¿en dónde quedó la privacidad? Pues déjenme decirles que no se transparenta nada a través de sus paredes. Por eso que tenemos completamente esta privacidad visual. Ya el tema de la acústica es otra historia. Y ahora sí, es momento de conocer el exterior. Pero aquí, chéquense esto. De nuevo, todo de diseñador. Vamos para afuera. Me encantaría que estuvieran acá conmigo para tener ese sentimiento de paz y de tranquilidad que emana este patio, al igual que toda la casa. Y además se hace presente este elemento decorativo, es esta escalera que sirve para conectar con la recámara principal que ahorita vamos a conocer, en donde esta es prácticamente una escultura, una obra de arte. Está hecha a base de metal, en donde se enrolaron estas placas con la intención de darle esta forma, y le hicieron tan bien que es imperceptible el poder notar las uniones que se tienen. Además, recordando que este es un espacio, esto es un estudio, se pudieron dar el lujo de tener las escaleras afuera, de tal manera que se pudiera aprovechar todo el espacio, tanto de planta baja como de la primera planta. Y de este lado tenemos la piscina, que además de estar a ras, lo que le da un sentimiento espectacular, también tiene este acabado de chucum negro que hace parecer como si fuera muy profunda. Inclusive hace parecer como si el muro contenedor de la piscina fuera el muro divisorio de la propiedad. Sin embargo, no es así. Hay unos acá que sirven estructuralmente. Y por acá, de nuevo, los elementos de diseñador que se hacen presente en toda la casa. Esta es una silla Roly-Poly. Probablemente ya la habían visto antes. Ahora sí que en cuanto salió se puso de moda por doquier, que además pues es bastante cómoda, curiosamente. Y aquí tenemos esta vegetación que se encuentra en macetas con la intención de tenerla contenida y que las raíces no comiencen a levantar ya sea concreto o invadir lo demás. Igual a Casa Jade, aquella casa muy angosta que recorrimos, en donde incluyeron macetas con la intención de no dañar las instalaciones. Continuando con el recorrido, vamos a la recámara principal. Y por acá llegamos a este balcón que nos da la bienvenida a la terraza principal, en donde se hace presente este piso de pasta texturizado que además es antiderrapante y queda muy bien. Además se hacía presente también en el patio que acabamos de visitar. Y por favor, échenle un ojo a esto. Vean esta vista del patio que acabamos de visitar, una vista hermosa en donde se respira de nuevo ese sentimiento de paz y tranquilidad. Vamos a la recámara principal. Y de nuevo nos encontramos con un elemento flotando en medio de la habitación. Pero en este caso es la cama, en donde además esta cama está exactamente en el centro de este tapete que decidieron incluir con pisos de pasta, que como podrán observar es el mismo patrón que utilizaron en la parte de abajo, pero ahora con colores invertidos, como si fuera el negativo. Por acá tenemos este óculo que, a diferencia de los otros, le dejaron este borde plano para poder incluir más decoración. Y de nuevo utilizaron, si se fijan, el acabado de crema batida para que armonizara con el resto de la pared. Algo que se hace presente tanto acá
como en la parte de abajo es esta cenefa, que como pueden observar es una división que se hizo con la intención de que no suba la humedad, en donde tienes dos tonos diferentes de chucum. Estos son un poco más oscuros que los de abajo porque, como ya se dieron cuenta, ni siquiera tiene cortinas, está completamente al descubierto. Y de este lado tenemos el wet room o baño. Y se preguntarán por qué le digo wet room y no le digo baño. ¡Ulala, señor Francis! Sí, cómo no. Y resulta que la diferencia radica en que un wet room no tiene esta división, estas paredes que dividen tanto la regadera como donde vamos a hacer las necesidades. Y también se incluyeron estos pisos que veíamos anteriormente de pasta con textura y antiderrapantes para evitar cualquier accidente. También incluyeron estos pisos de talavera en las paredes que se montaron de esta forma, de tal manera que le da como esa textura y evita que la pared se sienta completamente lisa. Y por acá tenemos este tótem que nos recuerda mucho al del baño de acá abajo, pero en esta ocasión es un poco más pequeño ya que se tiene esta pared para poder hacer las instalaciones. Oigan, y si disfrutaron de este contenido, no se pueden perder el siguiente video, en donde recorrimos la casa de un arquitecto que además es artista y diseñador, con un diseño impecable y un gusto espectacular. Y nos vemos la siguiente ocasión, detrás del muro.